Analizando la Constitución del Ecuador. En esta ocasión es preciso analizar lo que expresa el artículo 3 de nuestra Carta Magna, que garantiza o expresa cuáles son esos deberes primordiales que tiene el Estado ecuatoriano, esos deberes esenciales que tiene el Estado ecuatoriano, deberes que debe cumplir el Estado y que precisamente comienza expresando en su numeral 1 del artículo 3 que uno de los deberes que tiene el Estado, uno de los deberes principales que tiene el Estado, es garantizar los derechos de los ciudadanos, derechos de ustedes, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la seguridad social, entre otros. Es decir, que existe una obligación sustancial que tiene el Estado, estipulado en este numeral 1 del artículo 3, que es garantizar los derechos de los ciudadanos estipulados en la Constitución y en instrumentos internacionales, principalmente de derechos humanos. Por esa razón está en el numeral 1 del artículo 3 y que va en concordancia con el más alto deber que tiene el Estado, estipulado en el artículo 11, numeral 9 de la Constitución. Entonces, para tener en cuenta que el principal deber que tiene el Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos. El numeral 2 expresa otra obligación esencial que tiene el Estado, que es garantizar y defender la soberanía nacional. Recordemos que nadie, ningún Estado puede ingresar al Estado ecuatoriano sin la autorización del mismo. No se puede afectar el territorio nacional porque es parte de uno de los elementos del Estado, y recordando que la soberanía radica en el pueblo. Por lo tanto, es obligación del Estado proteger la soberanía nacional, evitar cualquier tipo de base extranjera que está prohibido en el territorio ecuatoriano, de acuerdo a lo que expresa la Constitución. El numeral 3 tiene otra obligación esencial que va encaminado a fortalecer la unidad nacional. Recordemos que el Estado ecuatoriano es un Estado unitario, por lo tanto, busca como uno de los objetivos la unidad nacional. Obviamente respetando la diversidad, es decir, aquellas costumbres ancestrales, aquellos territorios de los pueblos indígenas que son parte de su cultura. Entonces, un Estado unitario, sin embargo, garantizando la diversidad que tiene el Estado ecuatoriano. Otro de los elementos esenciales estipulados en el numeral 4 del artículo 3 es garantizar una ética laica, o también considerada como ética secular, que es principalmente establecer dentro de los ordenamientos jurídicos principios que van encaminados a proteger y garantizar valores como la justicia, valores como el respeto. Es decir, que las políticas públicas, el ordenamiento jurídico debe estar encaminado a estipular principios que promuevan los valores. El numeral 5, en cambio, estipula otro deber primordial del Estado, que es promover el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente para erradicar la pobreza. Esto es a través de la redistribución equitativa de los recursos y las riquezas del Estado. Por esa razón es que existen los tributos, los impuestos, que uno de sus objetivos o fines es la redistribución de la riqueza, principalmente para erradicar la pobreza y cumplir con ese Plan Nacional de Desarrollo que todo Estado ecuatoriano debe tener. El numeral 7, en cambio, trata de garantizar uno de los aspectos sustanciales que tiene el Estado, que es su patrimonio cultural. El Estado debe proteger el patrimonio cultural del Estado. Por ejemplo, las Islas Galápagos es patrimonio cultural no solo del Estado, sino de la humanidad, y por tanto es una obligación del Estado proteger a través de políticas públicas ese patrimonio cultural que tiene el Estado ecuatoriano. Y el numeral 8, y estando ubicado en el último lugar sin ser menos importante, es precisamente garantizar una cultura de paz. Una cultura que busque garantizar una seguridad ciudadana, una convivencia ciudadana y asimismo evitar la corrupción. En este numeral 8, en la actualidad quizás el Estado está en último lugar, por cuanto la delincuencia que ha afectado a toda la ciudadanía ha provocado que no exista una cultura de paz. Más bien existe una cultura de miedo y por tanto el Estado ecuatoriano debe, a través de las políticas públicas, porque es un deber primordial, estipulado en el numeral 8 del artículo 3, garantizar una cultura de paz y evitar la corrupción.
Corrupción que es un mal que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y que el Estado tiene obligación de castigar y erradicar la corrupción. Quizás ustedes, al escuchar estos 8 numerales del artículo 3 que expresan los deberes primarios del Estado, en algunos numerales el Estado nos queda debiendo. En algunos numerales el Estado incumple. Sin embargo, es preciso que ustedes conozcan cuáles son esos deberes primordiales del Estado para cuando se les menoscaben sus derechos, utilicen las garantías estipuladas en la Constitución y puedan reclamarlos. Muchas gracias.